Nunca pensé que un error de juventud me perseguiría por el resto de mis días. Pero hoy, mientras grabo estas palabras, siento que algo me observa desde la esquina oscura de mi habitación. Lo siento respirar detrás de mí, aunque cuando volteo, nunca hay nada. Esto que voy a contarles es real. Ojalá fuera una pesadilla, pero no lo es. Yo estuve dentro de un ritual de magia negra y sobreviví para contarlo. Tenía apenas 20 años cuando conocí a Javier, un tipo extraño que siempre hablaba de ocultismo. Era el típico amigo que se interesaba en cosas raras, libros polvorientos, símbolos que dibujaba en las libretas y una obsesión por contactar fuerzas que no deberían ser molestadas. Una noche, después de unas cervezas, me dijo: ¿quieres ver algo real? No tonterías de Ouija, no juegos. Hablo de magia negra de verdad. Yo me reí, pensando que era otra de sus historias, pero acepté. Ese sí, marcó el inicio de mi condena. El ritual sería en una casa abandonada, a las afueras del pueblo. Una construcción vieja, húmeda, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Había velas negras, un pentagrama marcado con sal y carbón, y un olor metálico, como a sangre seca. Éramos 5, Javier, una chica llamada Rocío, 2 tipos que nunca había visto, y yo. Javier nos pidió silencio, sacó un libro viejo con tapas de cuero, y comenzó a leer palabras en un idioma que no pude reconocer. Al principio, todo parecía un mal teatro, hasta que las velas comenzaron a temblar, aunque no había viento. De pronto, sentí frío en los huesos. No un frío normal, sino uno que parecía nacer desde dentro de mí. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y fue entonces que escuchamos el primer sonido, un gruñido, pero no venía de ninguno de nosotros. Rocío gritó, diciendo que alguien estaba detrás de ella, pero cuando volteamos, no había nadie. Pasado unos minutos, vimos una sombra enorme que se movía por las paredes, aunque no había nada que la proyectara. Quise salir corriendo, pero la puerta estaba cerrada, sellada como si nunca hubiera existido. Javier seguía recitando cada vez más fuerte, y de pronto sacó un objeto cortante. Lo acercó a su palma de la mano y dejó que ese líquido rojo cayera en un cuenco. Nos pidió que hiciéramos lo mismo, pero yo me negué. Rocío, no sé si por el miedo, y aún temblando, decidió hacerlo. En cuanto aquella sangre cayó en el recipiente, la sombra en la pared pareció retorcerse, como si hubiera cobrado vida. Y entonces escuché una voz, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Fue ahí que todo se volvió un caos. Las velas se apagaron solas, y la oscuridad nos envolvió. Algo me tocó el hombro, pero cuando giré no había nadie. Escuchamos pasos alrededor, pero no podíamos ver nada. Fue ahí cuando noté que Rocío estaba llorando, y uno de los desconocidos vomitaba de los nervios. De repente las paredes comenzaron a sangrar. Se veía un líquido oscuro que goteaba de los ladrillos, como si la casa estuviera viva. Yo grité que me quería salir de ahí, pero Javier solo se reía como un maniático. Fue ahí cuando la vi, una figura alta, totalmente negra, que se arrastraba por el techo como una araña. Perdí la noción del tiempo y solo recuerdo que en un momento me quedé tirado en el suelo, paralizado. Vi cómo la criatura bajaba del techo y se acercaba a mí. Sentía su aliento podrido sobre mi cara.
Sentí que me susurró algo al oído, pero jamás lo repetiré. Cuando desperté, ya estaba fuera de la casa, solo con una cicatriz en el brazo que nunca sanó del todo. Javier desapareció esa noche y nadie lo volvió a ver. Rocío terminó en un hospital psiquiátrico, repitiendo una y otra vez que él vendría por nosotros. Han pasado años desde aquella noche. He intentado seguir con mi vida como si nada, pero hay cosas que siempre me lo impiden. A veces me levanto con moretones, como si alguien me hubiera sujetado en sueños. Otras veces despierto con símbolos dibujados en mi cabeza, hecho con ceniza. Y en ocasiones veo a aquella sombra parada al pie de mi cama, mirando, esperando. Hoy les cuento mi historia, no para que me crean, sino para advertirles. Nunca se acerquen a la magia negra, nunca, porque lo que uno invoca tarde o temprano, viene a cobrar lo que es suyo. Nunca he contado esto a nadie, al menos no con tanto detalle. A veces pienso que si lo hablo demasiado, las cosas pueden volver a despertar. Pero hay noches como hoy, en las que siento que el silencio se me clava en el pecho, y la única manera de no volverme loco es compartirlo. Lo que voy a narrar no es un invento ni una historia que le pasó a un amigo de un amigo. Fue mi vida. Y aunque han pasado años desde aquella maldita experiencia, todavía me persigue. Todo comenzó cuando me mudé a una vieja casa en un pequeño pueblo del sur de México, un lugar donde las creencias en brujería y magia negra no eran simples supersticiones, eran realidades que la gente respetaba, temía y practicaba en secreto. La casa me había salido demasiado barata. Un conocido de la familia me la ofreció en remate. Y siendo honesto, no pregunté demasiado. Apenas tenía dinero y necesitaba un lugar donde quedarme. Era una construcción antigua, con paredes gruesas de adobe y un patio trasero lleno de maleza. Lo primero que noté, apenas crucé la puerta, fue un olor extraño, como a humedad, pero demasiado intensa. La vecina, una mujer anciana que parecía vigilar cada uno de mis movimientos, me advirtió sin rodeos: muchacho, esa casa está maldita y nadie dura mucho tiempo ahí. Yo me reí, pensando que era superstición de pueblo, pero desde la primera noche, algo se sintió mal. Me acosté en un colchón improvisado, y justo cuando estaba a punto de dormir, escuché lo que parecían pasos arrastrándose dentro del cuarto, aunque la puerta estaba cerrada con llave. Los días siguientes fueron aún más extraños. En las mañanas encontraba cenizas en forma de círculos, justo en el centro de la sala. Yo no fumaba, no había velas encendidas. Para mí eso no tenía sentido. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un rezar en voz baja. Era un murmullo que parecía salir de debajo de mi cama. Con el miedo en la piel, decidí encender la luz, pero no había nadie. El miedo creció cuando, al abrir un pequeño closet en la cocina, encontré dentro un frasco de vidrio con un líquido espeso, casi negro. Cuando decidí ver qué había dentro de él, había cabellos enredados con clavos oxidados y trozos de papel con nombres escritos. Decidí preguntar en el pueblo. El anciano del mercado, al que todos llamaban Don Eusebio, me miró con ojos cansados cuando le hablé del frasco. «Ese es un trabajo de magia negra», me dijo en voz baja. «Lo hicieron para llamar algo, para atar a alguien. Esa casa era de una mujer, una bruja que murió hace años, pero nadie sabe
¿Dónde está enterrada? Me aconsejó quemar aquel frasco lejos de la casa, y así lo hice. Pero lo que ocurrió esa noche fue aún peor. Al intentar dormir, sentí que alguien se sentaba en mi cama. No podía moverme, no podía hablar. Solo veía la silueta de una mujer delgada, con el cabello enmarañado, que me susurraba al oído, cosas que no podía entender. Cuando por fin pude moverme, la figura ya no estaba, pero en mi brazo habían aparecido moretones en forma de dedos. Con el paso de las semanas, descubrí más cosas ocultas. Muñecos de trapo, atados con hilo rojo y agujas clavadas en el pecho. Símbolos dibujados con sangre seca detrás de las puertas. Y un altar escondido bajo el piso de la sala, cubierto con velas negras y restos de animales. Yo ya no era el mismo. Me enfermaba con frecuencia y tenía pesadillas horribles donde veía un ritual con mi propio cuerpo. Y cada noche el susurro se hacía más claro. La deuda no es tuya, pero ahora te pertenece. Esa frase me dejó helado. ¿Deuda? ¿De quién? Buscando ayuda, acudí a una mujer que vivía en las afueras del pueblo. Me recibió con desconfianza, pero apenas le conté lo que pasaba, me interrumpió. No sigas, yo ya puedo verlo, me dijo con voz grave. Esa casa es un portal abierto. La bruja que vivió ahí ofreció su alma a cambio de poder, pero ese pacto nunca lo cerró. Y ahora tú ocupas su lugar. Me explicó que alguien debía pagar con dolor, enfermedad o incluso la vida para que esa deuda quedara saldada. Yo me negué a creerlo, pero ella me dio un ritual de protección, velas, agua bendita y oraciones. Esa noche lo intenté hacer, pero fue peor. El viento soplaba fuerte, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Las velas se apagaban una tras otra, y en el reflejo del agua vi un rostro que no era el mío. Vi a una mujer con ojos completamente negros. Fue ahí, cuando una vela explotó, y todo quedó en una total oscuridad. Los días siguientes fueron un infierno. Algunas cosas se caían solas. Los espejos se quebraban sin razón y mi salud cada día empeoraba. Bajé casi 10 kilos en menos de un mes y los médicos no encontraban alguna explicación. Cada vez que intentaba salir de la casa, algo me pasaba. Me torció un tobillo, los frenos del coche fallaban o simplemente me invadió un terror inexplicable que me hacía regresar. Era como si la casa me estuviera devorando poco a poco. Una madrugada, desperté con el pecho ardiente. Al mirarme al espejo, vi un símbolo marcado en la piel, como si me hubieran quemado con un hierro caliente. Desesperado, intenté marcharme para siempre. Llené mi maleta y caminé hacia la estación de autobuses, pero mientras esperaba, comencé a sentir un mareo insoportable. Perdí el conocimiento y desperté en la sala de la casa. No sé cómo regresé, no sé si caminé sin darme cuenta o simplemente aparecí ahí, pero comprendí que no podía escapar. Esa noche, mientras lloraba de impotencia, la escuché otra vez. La deuda no es tuya, pero ahora me perteneces. Con lo poco de fuerza que me quedaba, volví con la mujer que me había advertido. Ella me miró con tristeza. Hay un camino, pero es peligroso. Y si no lo haces bien, tendrás consecuencias peores. Consistía, según ella, en un contrarritual. Debía pasar toda una noche dentro de la casa, rodeado de velas blancas rezando sin cesar, mientras en el centro debía poner mi propia sangre mezclada con sal. Lo hice. Las horas pasaron lentamente y a medianoche la temperatura bajó de golpe. Escuché risas,
golpes en las paredes y vi sombras moverse alrededor. Una figura se arrastró hacia mí. Una sombra de una mujer. Pero esta vez no se detuvo en susurros. Me gritó con una voz que no era humana. Las velas se apagaban una tras otra y sentía que algo me jalaba hacia el suelo. Lo último que recuerdo es gritar desesperado, pidiendo a Dios que no me dejara solo. Desperté 3 días después en el hospital del pueblo. Nadie supo cómo llegué ahí, pero al parecer había ocurrido un incendio en aquella casa. El símbolo de mi pecho desapareció casi por completo, pero todavía queda una sombra, como una cicatriz. Y algunas noches, cuando el silencio es profundo, vuelvo a escuchar aquel susurro dentro de mi cabeza. La deuda no era tuya, pero sigue sin pagarse. No sé si es parte del trauma, pero cuando lo escucho, vuelvo a recordar todos los sucesos en esa casa. Y siento que la deuda aún me pertenece y que sigue sin pagarse.